Esta historia comienza con la despedida de nuestro prota Haruto y su amiga de la infancia, con la promesa de que cuando sea mayor volvería para casarse con ella y protegerla, y cuando finalmente podría volver por ella, un tren lo envió en Isekai, reencarnando recuerdos de su vida pasada como Haruto Amakawa en un chico llamado Ryo. En su vida como Ryo era un plebeyo y debía arreglárselas para sobrevivir, mientras recuerda cómo murió su otro yo. Como Ryo, quería vengar a su madre, ya que sus padres huyeron de su hogar natal. Su madre sufrió un Oshinoko, además de ser discriminado por su condición y cabello oscuro. Le preguntan por una chica perdida, aunque a Seria no le importaba y lo trataba con cariño, advirtiéndole que debían tener cuidado al buscarla en los barrios bajos. Y al revisar magia cercana, detecta que el prota tiene un inmenso poder. Por ayudarlas, le dan dinero y parecía que su vida por fin mejoraría, pero al volver a casa es atacado y cuando estaba a punto de ser asesinado, un espíritu le enseña a usar magia junto a su entrenamiento de la vida anterior para humillar al asesino, salvando su vida, además de liberar a la chica que estaban buscando las magas. Su padre lo recompensaría si la llevaba al castillo, pero se desmaya del susto y cuando iba a entregársela a sus compañeras, es acusado falsamente de su secuestro, y a pesar de ser quien le salvó la vida, lo interrogarían en el castillo. Tiempo después, la Guardia Real investigaba la zona. Quedaba un testigo que el tipo de la capa silencia, y en el castillo nuestro prota era castigado injustamente, pero cuando la princesa despierta, cuenta que el prota no era su secuestrador, sino su salvador, a pesar de ser huérfano, siendo salvado por Seria. Al estar castigando al salvador de la princesa, este tipo estaba en serios problemas. Al final Seria lo cura y le permite descansar en el palacio, muy confundido por no tener heridas, presentándose Seria Creer, quien le dice que el rey quería agradecerle personalmente, pero antes pide que le enseñe etiqueta, entrando bien fachero a su audiencia con la familia real. Asistiría a la Academia Mágica del Reino Astral, a pesar de no saber leer ni escribir, por lo que Seria le ayudaría después de clases. Debía tener cuidado ya que era un plebeyo en una academia de nobles. El favor de la familia real sería poder asistir a la academia y se presenta con humildad aunque le hagan bullying. Seria era la profesora y después de clase va a visitarla para que le enseñe a leer. Era un desastre, pero era todo un genio teniendo solo 12 años. Ryo era todo un prodigio. Con solo aprender los números, sus conocimientos de vida anterior lo volvieron todo un genio. Solo a la princesa Cristina se le podía comparar, pero no podía revelar su vida anterior, así que miente con que su madre le enseñó, tomando un descanso para el té. Le daba igual el bullying y quería aprender a leer mejor. En el entrenamiento de combate, el profesor vio que tenía un gran potencial y lo reta. Sabía manejar la espada por su entrenamiento con su antiguo padre. Era una técnica perfecta con la que incluso logra sorprender al profesor. Tenía gran potencial, pero no le interesaba ser caballero. Se seguiría esforzando incluso después de clase para los exámenes. Alphonse estaba celoso de que fuera tan bueno, pero en el patio tiene malos recuerdos de su otra vida y era mal visto por los nobles al ser un simple plebeyo. Haruto se alejó de Miharu por el divorcio de sus padres y la vio una última vez en preparatoria. Después de eso, desapareció, pero debía dejar de pensar en Haruto. Él era Ryo y quería vivir su propia vida. Consiguió la puntuación más alta junto a la princesa Cristina, y aunque Alphonse trata de culparlo con que hizo trampa, todos sabían que solamente le tenía envidia. A Seria le preocupaba que lo volvieran a acusar, ya que a ella le pasaba lo mismo, solo que a diferencia suya, tenía amigos, aunque Ryo dice tenerla a ella, y sí que la tenía loquísima por él. 5 años después, se celebraría un torneo de caballería donde Ryo es elegido. Alphonse seguía sin aceptarlo por ser plebeyo y no saber usar magia. Ahora era incluso más alto que Seria. No quería ser caballero, quería irse de viaje al ser despreciado en ese país, pero Seria quería que se quedara con ella, aunque si se quería casar, no podría tener un plebeyo en su oficina. Quería ir de viaje a Yagumo, el hogar natal de sus padres. El día del torneo, Alphonse seguía odiándolo. Le enfrentaría al caballero que lo castigó y lo enfrentaría sin escudo. Por culpa de castigarlo injustamente, lo descendieron y ahora se vengaría de él. Pero Ryo lo derrotó humillándolo frente a toda la academia. Charles era el único caballero al que derrotaron y cuenta la historia del secuestro de la princesa. Reese Wolf era el encapuchado de ese día, y cuando Seria lo iba a felicitar, Ryo va solo a un sitio. Había una chica interesada en él. Eso le rompió el corazón a Seria, quien ve que Ryo no escribió ningún plan a futuro. En la clase de magia, Alphonse seguía burlándose de Ryo por no poder usar magia, así que Seria les pide que usen un hechizo simple. Se creían mucho para ni siquiera dominarlo. Controlar la magia era distinto a crearla. Incluso gente sin magia podía manipularla. Ella, por su parte, podía controlar múltiples hechizos. Ryo no podía crear magia, pero sí controlar grandes conjuros imitándolos. Al final de la clase, Stuart reprocha que su victoria fue suerte y que no merecía traer la atención de tantas chicas. Estaba celoso de que se llevara tan bien con la profe. Si lo veía ligando otra vez, la casa Huguenot iría por él, pero las princesas no podían interferir. Tenían un entrenamiento al aire libre todo el día. Alphonse y Stuart hicieron trampa consiguiendo un camino oculto. La información es el arma más valiosa, y molestarían a Ryo, cargando el equipaje y prohibiéndole hablar con minitas. Pero en ese camino encuentran goblins a los que derrotan fácilmente. Pero Reis los estaba espiando. Ryo fue el único que detectó su presencia. Desde ese día le interesaba descubrir su potencial, pero el camino oculto era en realidad una trampa para acorralarlos con orcos. Los nobles eran unos llorones y Stuart tira a la princesa Flora, pero Ryo despierta su poder oculto y se sacrifica para salvarla. Sus ataques mágicos derrotaron a los orcos, pero Ryo debía ocultar su poder. Sospecharían si volvía sin heridas. No era magia ni hechizos, no comprendía su poder ni el espíritu. Aunque Stuart fue quien la tiró, le echa la culpa a Ryo. Quería graduarse de la academia, pero si salía ahora, solo habrían problemas. Aunque Flora no lo abandonaría, iría a buscarlo, mientras escucha el estruendo de un minotauro. Ninguna magia que intentaban funcionaba, así que huyen dejando a Flora y un herido atrás. Ahí sale el chat de Ryo, que acaba con su brazo fácilmente. Por muy fuerte y veloz que fuera el demonio, no moriría, desviando todos sus ataques para aprovechar y acabar con él de un solo golpe, pero no podría volver a la academia. Reese estaba sorprendido. Por el cabello negro, sabía que venía de Yagumo.
donde la gente domina las artes espirituales, y de vuelta en la academia, Seri escucha que Ryo desapareció y la casa Huguenot le echaba la culpa para lavarse las manos. Esa noche, Ryo va a visitarla, aunque no fuera su culpa, por ser un plebeyo nunca lo escucharían. Vino para despedirse y decirle que iría a Yagumo, le seguiría escribiendo cartas usando el apodo Haruto, el nombre de su otra vida, pero no podía aguantar el llanto. Lo conocí desde hace 5 años y pasaron muchos momentos juntos, no volvería. Y vemos que en la prisión fueron a buscar a Latifa, una sabuesa, para silenciarlo. Ryo iba de camino a su patria, llevaba 3 días de viaje y llegó al reino vecino Galark. Debía ir de incógnito por los carteles de búsqueda. A esa ciudad todavía no habían llegado, así que era segura, pero detectaba la presencia de la asesina. En la ciudad tenían pasta que fue creada por la gobernante Lizelot. Solo la conocía por los recuerdos de Haruto. Seguro Lizelot también venía de su mundo, pero su prioridad era volver a su patria, no sin antes comprar fideos para el viaje. También podía encontrar Menju, los Manju de su otro mundo. Al quitarse la capa, se sorprenden de buena manera por su cabello negro, y lo guía por la tienda hasta que tienen su pedido. El peso no sería un problema, y le gustaba el té por seria. Ese té era de calidad, lo ayudarían también con su carta. Sería la última que podría enviar antes de dejar la región. La chica que lo atendió era Lizelot en secreto, y en su camino encuentra una chica que lo ataca por sorpresa con veneno, pero podía detenerlo, así que lo ataca con dagas. Tenía una agilidad tremenda incluso antes de chetarse con magia. Ahora sería una batalla de verdad, pero Ryo no se quedaba atrás. Era demasiado fuerte para ser humano, pero se activa su poder para aprovechar sus ataques de daga e inmovilizarla. Ahora estaba aterrada, así que la duerme. Tenía un collar con el que la controlaban, y en un libro leyó sobre Dispel para liberarla. Le recordaba a la chica que vio a Haruto en el bus. El nombre real de Latifa era Susune Endo, y era la hermana menor de Stuart, entre muchas comillas. Ese collar la obligaba a obedecer sus órdenes, pero cuando despierta tenía miedo de Ryo, aunque este fue quien le quitó el collar. Ahora era libre y le pregunta quién la envió. Fue enviada por la familia de Stuart para silenciarlo, pero era la única quien enviaron, así que la dejaría libre. Pero en esa región las personas bestia eran mercancía, así que le recomienda ir a Barbarie, donde habían más semi-humanos. Si lo volvía a atacar no tendría piedad, pero quería ir con él. Sabía que era buena persona, pero no podía confiar en quien intentó asesinarlo. Estaba dispuesta a ponerse el collar con tal de acompañarlo. La intención era suficiente, así que ahora podía confiar en ella, dándole un changuis. Finalmente podía comer tranquila. Nunca había comido algo tan sabroso. Ya casi llegaban y a Seria le llega la carta. Latifa sabía del espagueti, tal vez, pero si conocía el nombre espagueti, podía ser del mundo de Haruto. Por la noche tenía pesadillas y hablaba de Tokio. Al despertar, su cabello negro le recuerda al chico del bus, preguntando si le podía decir Onichan. Desde que reencarnó, fue obligada a ser mercenaria, así que se lo permitiría para que estuviera más tranquila. Siguieron su largo viaje y llegan a un árbol que solamente Ryo podía ver. Su presencia era ocultada con magia. Ryo la guiaría y siente el olor de algo desconocido. Estaban cerca de su destino. Con su poder, podía aliviar sus pesadillas y a la noche se encuentra un lobo. Ese destello lo dejó aturdido, pero aún estando rodeado de semi-humanos, podía usar suerte espiritual para detectar su presencia. Debían tener cuidado, pero solo quería hablar pacíficamente, así que le piden que no los llame semi-humanos. Encontrando a Latifa, pensaban que la tenía secuestrada. Ryo solo se estaba defendiendo, pero por el malentendido lo capturarían sin escucharlo. Estando inconsciente, se reencuentra con el espíritu. Sabía quién era Haruto y que le pertenecía. Se despedirían por el momento y recuerda a Miharu al despertar. Latifa estaba muy feliz de verlo. Estaban terriblemente apenadas por haberlo capturado injustamente y se arrodillan. Los ancianos de la aldea le pedirían perdón al día siguiente. Ese era el árbol del mundo, el árbol de Dryas, el espíritu de los árboles. A pesar de la barrera ilusoria, Ryo podía ver el árbol al dominar las artes espirituales que aprendió por su cuenta. Reuniéndose con los líderes, Sildora, Úrsula y Dominic, pidieron perdón y le agradecieron por rescatar una de las suyas, pero Ryo seguía siendo humilde. No sabían cómo compensarlo, así que les pide que cuiden de Latifa. Y como se tenían cariño, le permiten también quedarse un rato en la aldea. Incluso le podrían regalar una esposa si quisiera, pero solo le interesaba mejorar sus artes espirituales. Al acabar su charla, los interrumpe Dryas, quien siente un espíritu en su interior. Seguro hicieron un pacto, pero no recordaba nada. Al hacer un pacto, ya no se puede utilizar la magia. Dryas lo ayudaría a despertar ese espíritu. Ryo tenía un inmenso poder y su espíritu era humanoide, los más poderosos. Incluso podía pertenecer a los 6 grandes espíritus, pero ellos desaparecieron hace 1000 años en la batalla divino demoníaca. Su espíritu podía ser uno de ellos. Dryas solo llegaba a segunda categoría y era tratada como una diosa. Con un espíritu tan poderoso, podía llegar al nivel de santo. Su nueva casa era increíble y estaba llena de lujos. Ellos tenían arroz que venía de Yagumo, y Úrsula hizo que vivieran con ellos para que no surgieran rumores entre él y Latifa, además de conseguirle unas amiguitas. Con el tiempo, fue aprendiendo más sobre las artes espirituales, forja, combate, mientras vivía en el pueblo celebrando sus costumbres, un festival de los espíritus por protección divina, mientras Reis iba en un grifo para investigar una cueva. Era el líder de la Orden Leones Celestiales y volvió con un huevo con el que atrae a toda una horda de wyverns. Había pasado un año desde su llegada y en el festival recibirían un beso de Dryas, nombrándolos aliado y nuevo habitante. Estaba rodeado de waifus muy enamoradas de él. Llevaba un año viviendo juntos y para Latifa eran como hermanas, pero él seguía distante. Ahora se llevarían incluso mejor y Latifa se veía muy feliz. Cambió mucho, pero pronto sería el momento de continuar su viaje. Reis aparcó al grifo y le da un artefacto para saber su ubicación. Si algo ocurría, le indica dónde ir y se va volando para revisar a los wyvern. Estaba usando el tipo de señuelo para guiarlos y Dryas presiente algo mientras Ryo y Latifa paseaban. Estaba muy feliz con él y con sus nuevas amigas. Gatito tiene que irse. Latifa lo quería acompañar, pero podía ser peligroso para ella. Habían problemas
en la barrera y al alejar a los wyverns, Lace tenía un nido completo solo para él, y en el manantial estaba el pibe con su grifo, pero cuando trata de huir, lo atacan. Estaba yendo al pueblo y es atacado por un wyvern. Fueron atraídos por el huevo, pero debían detenerlo antes de que se lo lleve al pueblo. El artefacto no era un rastreador, sino para silenciarlo. Las chicas del pueblo invocaban espíritus para luchar. La Tifa estaba muy triste y justo cayeron el tipo y el huevo, quedando en la mira de un wyvern. Tuvieron que cancelar el festival y Rio siente a la Tifa en peligro, pero Alma llegó para salvarla con ambos espíritus y el martillo no era rival para el wyvern, y la Tifa lo distrae para ganarle tiempo, ya que también pertenecía al pueblo. Irían turnándose y cuando todo parecía perdido, el wyvern es atacado por Rio, quien la rescata. Con solo su poder, le estaba dando una paliza al wyvern, repeliendo su fuego y aprendiendo a utilizarlo para derrotarlo de un solo golpe. Al derrotarlo, los demás huyeron, temen a quienes son más fuertes que ellos. Al día siguiente hablaron, nunca fue un estorbo, era como su hermanita y sabía que algún día volvería a verlo. Quería ir a Yagumo porque sus padres eran de ahí y la Tifa le cuenta que antes era humana y reencarnó. Él también, solo que no lo contó para tratar de olvidar los lamentos de su antigua vida. Quería disfrutar de esta nueva oportunidad. En su despedida le dieron una espada de Mithril, una capa hecha de wyvern, más resistente que el metal, medicinas y elixires, comida y bebida, junto a un depósito mágico. Si el pueblo corría peligro, sin duda iría a ayudarlos. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Yéndose volando con su poder espiritual, Seria lo extrañaba y llevaba mucho tiempo sin recibir cartas. Hace 2 semanas llegó a Yagumo, pero no había pistas sobre sus padres. Todos tenían el cabello negro y quería hablar con el admin de la aldea, llevándolo a la casa de la abuela Yuba, quien conocía a muchas personas, entrando para preguntarle por sus padres Zen y Ayame, mandando a Ruri y Sayo a chambear para contarle en secreto. No recordaba a su padre y su madre fue asesinada cuando tenía 5 años. De pequeño le prometió que lo llevaría a su hogar y quería hacerles una tumba en su tierra. Ella era su abuela, madre de su padre, aunque ambos ya tenían sus tumbas. Huyeron del país en secreto. El pueblo sabría que nunca podrían volver, así que les hicieron tumbas por si acaso. No le podría contar el motivo todavía. Viviría con ellos hasta que esté listo para escucharlo. Ella vivía sola con Ruri, que era su prima de 15 años, uno mayor que él. De momento, ocultaría su linaje al resto de la aldea y se quedaría con ellas. Las ayudaría con la aldea y el desayuno. Ambas creaban agua con artes espirituales, pero Rio además podía crear la hervida. Y cuando Sayo llega con Shin, ese se sentía medio raro con Rio, pero su comida era increíble y luego llevarían a Rio de casa con Dora. No se veía tan fuerte como para cazar, pero ha viajado mucho y era 100 veces más poderoso que él. Sayo estaba muy interesada, y en la casa era mucho mejor que ambos. Lo seguirían llevando de cacería, además de crear un baño con agua caliente. Junto a los elixires olía sabroso, incluso podría ser jabón, y los hombres de la aldea sentían envidia de que fuera tan bueno y exitoso con las chicas. Es un papucho. Era un tipazo y toda la aldea se encariñó con él. Pronto vendría el inspector fiscal a revisar que no haya ningún youtuber andorrano por ahí. El arroz que sobre lo solían llevar a la capital, pero Shin estaba peleando contra Gon, hijo del líder de la otra aldea, por meterse en los baños y molestar a las chicas, pero si lo golpeaba se meterían en problemas con la aldea vecina. También iba a la capital, pero se rompió su carreta y se quedarían ahí unos días. Al ser la única heredera, en el futuro lo obligaría a casarse con él, pero aún tratando de defenderlas, era un debilucho. Le dejarían quedarse. Cuando ve a Rio, trata de tirarlo, pero acaba humillándose solo. Y Shin le pide que cuide a Sayo, ya que viven solos, así estaría más segura. A la noche, Rio les entrega un amuleto. El plan era arruinar la carreta para hacer de las suyas en el pueblo. Saga Hayate era el inspector fiscal y las chicas estaban delitándose con Rio. Practicaba artes marciales por la promesa de proteger a Mi, una amiga de la infancia de quien se enamoró, pero perdieron el contacto. Posiblemente consiguió pareja y ya no lo recuerde, pero ahora entrenaba para sí mismo. El inspector toma un baño y a la noche Gon entra a su casa amenazándolas, pero Rio entra a darle su merecido. Al recordarle a su madre, no le deja descanso y no perdonaría lo que hizo. Su delito fue grave y serían castigados por el reino. Era la segunda vez que quiso matar a alguien siendo a Rio. Cada vez se parecía más a Haruto, a pesar de querer renunciar a su venganza. Arrestarían a Gon y Rio pide disculpas, a pesar de que lo hizo para protegerlas. Hayate habría hecho lo mismo y se seguían llevando bien. Los llevaron presos y le quería enviar una carta a Goki. Debía visitar una aldea antes de volver, pero la entregaría. También se llevaría a Rio, Sayo y Shin parte del camino. Llegaron a la capital de Karasuki y debían tener cuidado con no perderse, llevando a los presos a la cárcel. Nunca había probado el Kamutan y estaba delicioso. Shin le agradece que protegiera a Sayo y el día siguiente los envía a ambos de compras para que pudiera probarlo. La vendedora quería que comprara un regalo para su parejita, eligiendo un pasador de flores que le quedaba muy bonito, pero no aceptaría un descuento. Era un chico increíble y no podía dejarlo ir, pero unos rufianes atacaron a unas chicas y Ryo a salvarlas. Komomo era alguien muy importante y Ryo se iría antes de causar más problemas, reportando el incidente, pero el héroe escapó, entregándole la carta de Yuba. Era sobre Ryo. Volvieron y el Kamutan estaba delicioso. Todos sabían quién le consiguió el pasador y luego llegaron Goki y Kayoko para hablar con él. Eran sirvientes de su madre Ayame Karasuki. Pertenecía a la familia real y hace más de 20 años estaban en conflicto con el reino vecino Rokuren. Su padre Zen era un soldado que rápidamente se ganó el título de guerrero noble. Tenía un gran talento y al principio fue el guarda real de su madre. Poco a poco se fueron enamorando y en las ceremonias de paz el príncipe del otro reino secuestró a su madre para así ejecutar a Zen por salvarla y obligarla al matrimonio político. Todo era un plan del rey y por eso huyeron juntos. Por la carta de Yuo y su aspecto le quedaba claro que era hijo de ambos. Quería que se encontrara con sus abuelos, los reyes Homura y Shizuku. No tenía por qué ser tan formal. Tanto Ryo
Ryo como Shizuku eran idénticos a su madre. Los reyes querían saber más sobre ellos, pero ambos habían muerto. No recordaba a su padre, pero su madre era feliz y amable hasta que fue asesinada cuando tenía 5 años, por un tipo llamado Lucius, que trabajó como aventurero con su padre. Un día su madre salió y aunque le dijo que no abriera la puerta, dejó entrar a Lucius, quien lo durmió y le hizo un oshinoko frente a él. Después de eso, no recordó nada más. Despertó en el barrio bajo como huérfano, pero a sus 7 años rescató a la princesa del reino y entró a una academia con nobles. Asistió hasta los 12 y partió para cumplir la promesa con su madre, y nunca perdonaría a Lucius. Ese deseo de venganza lo ayudó a sobrevivir. Aunque su madre no lo deseara, sin duda acabaría con él, así que de prueba enfrentaría a Goki, el guerrero más poderoso del reino. Lucius también pudo ser el asesino de su padre. Aoi vino con Komomo para agradecerle a Ryo por salvarlas y harían su combate. Ambos eran muy fuertes, y Ryo tenía un gran potencial aun con su falta de experiencia. Combinaba técnicas de pelea con espada y sin armas. Estaba superando a Goki, juntando energía en su espada por un vacío cortante, pero Ryo era incluso más poderoso. Quería preguntarles por su prima y le permitirían contárselo. Ryo fue con sus padres para decirles que finalmente les permitiría descansar en paz. Al volver a la aldea le cuentan que Ryo es su primo y parte de la familia real, así que se disculpa por faltarle el respeto noble, pero solo su madre lo fue. No tenía por qué ser tan formal, iba para ambos, y debía contarles que el próximo año dejaría la aldea para volver donde creció. Podría volver siempre que quisiera. Pasaba a saludar y se sorprendían de que hablaran de manera tan cercana. Siguió viviendo de chile en la aldea, ayudando además a mejorar los cultivos, y molestaba a Naruri con Ryo, quien iba a ayudar a Sayo para que lo supervise cuando se vaya. Se iría cuando acabe la cosecha. Al irse lejos, no podría visitarlas a menudo, y quería que lo supiera pronto, ayudándola a limpiarse. Al volver a casa, estaba muy triste y Shin la ve llorando. Fue Ryo, pero solo estaba triste de que se fuera. Shin iría a hablar con él para rogarle que se quede. No quería que su hermana estuviera triste. El tiempo fue pasando y la partida de Ryo estaba cada vez más cerca. Sayo entrenaba sus artes espirituales. En la fiesta estaban disfrutando sin Ryo, pero lo importante era que la pasaran bien. Sayo quería hablar con él, seguía usando el adorno y le confiesa su amor, pero no podía corresponderla, a pesar de que entrenaba medio año para poder ir con él. Con solo estar a su lado le bastaba, pero la rechaza y le pide perdón a Shin. Goki fue a animarla. Llegó el día de su partida y sería un largo viaje. Sayo lo esperaba a la salida de la aldea, despidiéndose con que se esforzaría mucho hasta que se vuelvan a ver. Se fue volando hasta la aldea. Todas fueron a recibirlo. Aprendió bastante y su familia quería conocer a su hermanita. Se quedaría unos meses, pero no tardaría tanto en volver la próxima vez. Quería que le hicieran una casa portátil y se quedaría en la casa de siempre. Todos habían crecido esos años. La Tifa se quería bañar con él. El día siguiente despierta con su waifu espíritu al lado. Si bien un malentendido muy difícil de explicar. Ni siquiera Ryo sabía quién era. Era el espíritu con quien Haruto hizo un pacto y quien le enseñó a usar las artes espirituales cuando era niño. Ellas no sabían nada ya que sus espíritus no eran humanoides. No tenía un nombre y quería que se lo pusiera. Lo llamaba Haruto, aunque su nombre fuera Ryo. Fue creada por Haruto y sabía todo de ambos. Dryas le podía explicar cosas al ser también un espíritu humanoide, y menos mal podía crear ropa con maná. Le traía recuerdos de los cerezos de la primavera y Miharu, así que le pone el nombre Aisha. Venía del lenguaje antiguo de la aldea, significaba primavera cálida o bella, como el Haru de Haruto. Reuniéndose con los ancianos, era raro que no tuviera recuerdos. Dryas la sintió, pero no sabía nada de ella. Lo normal era que los grandes espíritus conservaran sus recuerdos antes de la ascensión. Lo único que recuerda es que es el espíritu de Haruto, diciendo que era su apodo ancestral, ya que era buscado con el nombre Ryo, preguntando cuál era su elemento. Era experta en todos, y debía pelear con Ryo para ver qué tan poderosa es. Tenía una velocidad increíble y conocía las técnicas de Haruto, tanto cuerpo a cuerpo como manipulando el maná, además de desaparecer con su forma espiritual y estar al nivel de Ryo cuando derrotó al Wyvern. Una pelea con dos poderes impresionantes. Si no los detenía, habrían destruido la aldea, y eso que solo mostró una parte de su poder y era imperfecta como espíritu. Solo los más poderosos podían adoptar forma humana. Dominic creó la casa portátil e incluso tenía bañera. Al acabar la casa se iría pasado mañana, pero querían que al menos pasara más tiempo con la Tifa, ya que se concentró mucho en su entrenamiento, y la Tifa no perdería la oportunidad para lavarle la espalda, contándole el nombre Susune Endo de su anterior vida. Dijo que Haruto era su apodo ancestral, pero sabía que era un nombre japonés. En el autobús siempre había un chico que le habría gustado tener de Onichan. Ambos estuvieron en el mismo autobús del incidente. Volvería a la aldea cuando acabe lo que tiene que hacer en Astral. Al irse, le entregan un cristal de teletransporte con el que podría volver siempre que quiera, junto a un arete que le permitiría ocultar su color de cabello. Quería visitar a Seria, ya que desde la carta no ha vuelto a hablar con ella. Estaba en la mansión de Charles, que la obligaba a ser su esposa, pero seguía atesorando la carta de Ryo. Había mucha gente y se camufla para comprar y preguntar. Pronto sería la boda del noble Charles Arbo. Iría a la academia por Seria. La forma espiritual de Aisha era muy útil. Finalmente volvió, pero su oficina ya no estaba. Interrogarían encargados con magia. Celia estaba en el palacio, ya que se casaría con Charles, ya que en el último conflicto el reino estaba acabado y la casa Arbo logró iniciar negociaciones de paz. La familia real perdió autoridad y la familia Huguenot se fue del reino, por lo que la casa Arbo se juntó a la casa Claire. La boda era el día siguiente y se lo preguntaría a Seria en persona. El palacio sería mucho más difícil, pero Aisha entraría con la forma espiritual. Su padre casi no la visitaba y debían asegurar la boda por el desorden del pueblo. Los mejores oficiales vigilarían. Había rumores suyos sobre contacto con la familia Huguenot y su matrimonio era para salvarle el pellejo. Estaba muy resguardado y Celia estaba en su habitación. Hace mucho no veía a su padre, pero se casaba por el bien de la familia. Le habría gustado ver a Ryo de nuevo y estaba a punto de quemar la carta cuando entra por la ventana. Tardó 4 años en volver y estaban muy felices de verse. Ryo creció mucho y Celia estaba aún más bella, preguntando por todo su viaje. Tomarían un té para
conversar como en los viejos tiempos, preguntando por su matrimonio. Por el tipo de persona que es, sabía que era un matrimonio político, aunque tratara de ocultarlo. Estaba decidida a casarse. Si no se iba pronto, gritaría. Realmente no quería que se fuera. Cumplió su promesa de volver, pero no lo podía meter en sus problemas. Investigarían sobre la boda. Rey fue invitado al ser un alto mando del país enemigo. Podía sentir la presencia de un espíritu muy poderoso. Celia estaba lista para su boda. Sus otras esposas la despreciaban, ya que tenía mayor rango de ellas como noble, pero al ser la séptima esposa, sería la de menor rango. La princesa Cristina fue a visitarla para saludarla en nombre de sus padres. Llevaban mucho tiempo sin verse. Estuvo mucho tiempo encerrada en el palacio. El duque Huguenot expulsó a Flora. Por culpa de la familia real, se tuvo que casar con la familia Arbo. Antes se veía feliz, ahora era un ave enjaulada. Haría lo posible por liberarla. Alfred era el guerrero más poderoso y estaba bajo sus órdenes. En la primavera del año sacro 1000, inicia la ceremonia de boda con todo el reino. Todos aclamaban a la novia plateada. Algún día se convertiría en el gobernante del reino y Río salvaría a Celia con la información de Aisha. Se veía muy triste y Aisha le dice que Río la salvaría, aunque le pidió que no viniera. Y cuando estaban a punto de tomarse de la mano, Río interrumpe pasando a través de toda la guardia. Guerreros, incluso magos volando, pero la élite del reino no perdería contra un solo tipo. Se los estaba derrotando a todos y lo tumba de un golpe para amenazar a la prometida. Se armó tremendo caos entre los nobles y le explicaría con telepatía. Venía para vengarse de él, pero solo era una distracción, preguntándole si de verdad quería casarse. Sabía que los tenían amenazados y estaba dispuesto a todo para protegerla, o se arrepentiría de por vida. Sacrificaba sus sentimientos por los demás, pero Río estaba dispuesto a salvarla. Se la llevaría muy lejos para que nadie le eche la culpa a su padre y pueda vivir feliz. Sí, todo eso lo dijo apuntando un cuchillo a su garganta. Lo humillaría llevándose a su novia y huyen de un salto. Ni siquiera toda la guardia podría contra él y los esquiva de un brinco. Aprovechó su falta de experiencia comandando y también se estaba padreando a los magos. Ese dominio de artes espirituales debía ser el chico que venció al Minotauro, así que lo ataca directamente. Los soldados aéreos ya lo estaban persiguiendo. Alfred tomó el mando por su incompetencia y ahora iría tras él. Dace había venido por la familia real, pero sentía un gran interés por Río y su espíritu que todavía no se ha mostrado. Por los grifos tenía que aumentar la velocidad. Se volvió alguien impresionante, incluso corriendo tardaría en perderlos, así que le dejaría con Aisha por un momento. Harían de señuelo para que puedan escapar. Viendo que no llevaba a Celia, al dejarla en un callejón sin salida, todos irían tras él y esquivar los ataques mágicos. Derrotando también a los soldados de a pie, eran demasiados en tierra y aire, pero se los estaba bajando a todos, hasta que llega Alfred, la espada del rey. Era muy fuerte y podía seguirle el ritmo. La magia en esa espada era una locura, pero Río era Dios luchando con sus dagas y cuerpo. Esquivando una estocada, sabía que no estaba peleando en serio y encanta un poder poderoso en la espada. Ese ataque destruyó la calle completa, pero sabía que Río alcanzó a escapar. Una tormenta empezaba a formarse y Celia ya estaba a salvo. Río también llegó y era difícil caminar con el vestido. Estaba muy feliz de que la rescatara. Río tenía algo que hacer, pero nunca la descuidaría. Tenían mucho de qué hablar y ahí se sienten unos rayos de luz que caen a lo lejos. Y también a Miharu. Aisha quería que los ayudara. Eran gente transportada desde Japón y los estaban secuestrando, pero Río llega a ayudarlos. Escuchando japonés, así que acabó con todos los bandidos para rescatarlos y tener su reencuentro con Miharu. Actualmente está en emisión su segunda temporada. Dale like y suscríbete para estar al tanto cuando traiga su resumen. Y comenta calabaza o ponle emojis si llegaste hasta el final para demostrar que viste el video completo. Y un gran agradecimiento a los miembros del canal por el apoyo.